Hermanos, muy buenos días a todos. Bienvenidos a aquellos que nos visitan por primera o primeras veces. Bienvenidos a Comunidad Bíblica de la Gracia. Vamos a comenzar con nuestro estudio de la confesión de fe. Antes de iniciar, hermanos, vamos a poner delante del Señor este tiempo que sea de bendición y de edificación para todos nosotros. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias, Señor. Gracias porque en tu misericordia nos permites estar aquí reunidos, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, para adorar tu nombre. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos continuar con estos estudios de la confesión de fe. Padre, te agradecemos que nos ayudes a seguir creciendo en estas doctrinas, Señor, de la Escritura, que podamos seguir creciendo, Señor, en unidad, en estas verdades, Señor, que creemos. Y Padre, te queremos pedir, Señor, primero que nada, que por medio de este estudio, Señor, tu nombre sea glorificado. Padre, que tu nombre sea exaltado en el crecimiento, Señor, de tu palabra, de tu iglesia. Padre, te rogamos que nos des entendimiento de este tema, Señor, de la libertad cristiana. Te pedimos, Señor, nos ayudes, que sea de bendición y de edificación, Señor, para la iglesia. Gracias te damos, Señor. Pedimos tu ayuda. Pedimos, Señor, que tu Espíritu hable, Señor, a nuestras vidas y nos dé claridad. Padre, te damos gracias, Señor, y ponemos delante de ti este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos por favor al párrafo 3 del capítulo 21 de nuestra confesión de fe. Este capítulo 21 que lleva por título la libertad cristiana, y particularmente, hermanos, este párrafo 3 le podemos poner el título de la falsa y la verdadera libertad cristiana. Y vamos a dar lectura al párrafo 3, vamos a leer todo el párrafo y lo vamos a ir explicando. Párrafo 3 del capítulo 21 dice: los que bajo el pretexto de la libertad cristiana practican cualquier pecado o abrigan cualquier deseo pecaminoso, como pervierten por ello el propósito principal de la gracia del Evangelio para su propia destrucción, por tanto, destruyen completamente el propósito de la libertad cristiana, que es que siendo librados de las manos de todos nuestros enemigos, sirvamos al Señor sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. En este párrafo 3, hermanos, la confesión nos habla de lo que no es la libertad cristiana y de lo que sí es la libertad cristiana en realidad. Este párrafo 3, hermanos, habla de los libertinos y habla también de los antinomianos. De los libertinos, aquellos que consideran la gracia como una licencia o como un permiso para pecar, y de los antinomianos, aquellos que consideran que ya la ley de Dios, que ya los mandamientos de Dios ya no están vigentes porque ya estamos bajo la gracia y ya no bajo la ley. Entonces este párrafo se centra en ellos y nos dice en sus primeras líneas que aquellos que practican cualquier pecado o abrigan cualquier deseo pecaminoso, usando como pretexto esta doctrina de la libertad cristiana, dice este párrafo, ellos son condenados de una manera enérgica. Y ahorita vamos a ver por qué. Estas personas, hermanos, como dice aquí nuestro párrafo de la confesión, pervierten el propósito principal de la gracia del Evangelio.
¿Y cuál es ese propósito principal de la gracia del Evangelio? Que por un lado, Dios nos ha dado el perdón de todos nuestros pecados en Cristo, pero al mismo tiempo que Dios nos llama a ser obedientes a sus mandamientos. Entonces ellos pervierten este propósito porque solo se quedan con una parte, con la parte del perdón de los pecados, pero dejan a un lado el llamado de Dios a la obediencia a sus mandamientos. Y eso es lo que hacen los libertinos. Eso es lo que hacen los antinomianos. Y por eso es que nuestro párrafo dice que ellos pervierten el propósito principal de la gracia del Evangelio. En otras palabras, hermanos, nuestra confesión de fe nos enseña en este párrafo 3 que cualquiera que enseñe la manera libertina o el antinomianismo es culpable de perversión. Es culpable porque pervierte, cambia, transgrede esa libertad cristiana. Pero no solamente la libertad cristiana, hermanos, sino también este párrafo nos dice que pervierte la gracia de Dios en el Evangelio mismo. Y estas son palabras mayores, hermanos, porque el pensamiento de un libertino, el pensamiento de un antinomiano, es un ataque en contra del cristianismo mismo. Es un ataque en contra del Evangelio mismo. Y este pensamiento libertino resulta en dos cosas. Primero, trae destrucción personal. Y este párrafo está haciendo una advertencia solemne a los libertinos, a los antinomianos. Trae destrucción personal. ¿Por qué, hermanos? Porque evidencia que si alguien piensa de esa manera, que somos libres y que tenemos licencia para hacer lo que queramos, para pecar, el párrafo advierte que esa persona no ha comprendido el Evangelio, que esa persona ha fallado en entender el Evangelio y sus implicaciones, exponiéndose así a la condenación. Eso es lo primero, vemos esta advertencia. Pero este pensamiento libertino también, hermanos, en segundo lugar, destruye el propósito de la libertad cristiana. ¿Y cuál es ese propósito? Este propósito, hermanos, lo encontramos claramente definido en las palabras del padre de Juan el Bautista, de Zacarías, en Lucas capítulo 1. Acompáñenme ahí, por favor, hermanos. Lucas capítulo 1. Versículos 74 y 75. Hablando aquí, Zacarías dice que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Hermanos, este es el significado de la libertad cristiana, que encontramos en este pasaje. Y permítanme citar, hermanos, a John Collins. Él hace un comentario acerca de este pasaje en torno también al párrafo 3 de la confesión, y él dice lo siguiente: así Zacarías, por un espíritu infalible, expone los pactos y juramentos de Dios a Abraham y David, no como nos parecen a primera vista, como si fueran promesas de un mero reino temporal y una victoria para los judíos sobre sus enemigos, junto con un espléndido estado para ellos, que era todo lo que los escribas y fariseos y la generalidad de los judíos esperaban del Mesías, sino como confirmando la resolución de Dios de enviar a los judíos un Salvador que los salvara de sus pecados, la culpa y dominio de ellos y del poder del infierno,
y comprar una libertad espiritual para ellos, para servir al Señor todos sus días sin temor, en santidad y justicia, que en verdad era el verdadero fin de la venida del Mesías. Hasta aquí el canto de este santo hombre, Zacarías, que respecta a Cristo, muestra cómo Cristo, enviado de la gracia y misericordia gratuitas de Dios, pero en cumplimiento de la verdad y fidelidad de Dios, de acuerdo con su juramento y promesas, ha enviado a Cristo para liberar a su pueblo de sus enemigos y para comprar para ellos una libertad espiritual, no para pecar, sino para servir al Señor sin temor, en santidad y justicia. Así que, hermanos, la libertad que por gracia tenemos en Cristo no significa una licencia para pecar, no significa una licencia para hacer lo que nosotros queramos, sino más bien, como dice este texto, significa que debemos usar esa libertad cristiana, esa libertad que tenemos en Cristo, para servir al Señor en santidad, sin temor, en justicia, todos los días de nuestras vidas, porque hemos sido librados, hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Y vayamos a tres textos, hermanos, que enseñan claramente esto. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice el apóstol Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y esa es la pregunta que deben responder aquellos que tienen esos argumentos libertinos o antinomianos. Si hemos en verdad muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿Cómo es posible que podamos vivir en una práctica de pecado si se supone que hemos muerto a él? Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 15 y 16. Dice aquí el apóstol Pedro: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Pedro aquí es muy claro. Dice, ¿cómo van a hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos que los persiguen, que los acusan? Dice Pedro, como libres, como lo que son, como libres. Tienen libertad en Cristo, pero dice, pero no como los libertinos, en otras palabras, pero no como aquellos que ocupan la libertad o se justifican en la libertad y la toman como pretexto para hacer lo malo. Y dice al final Pedro, sino como esclavos, como siervos de Cristo. Y hay una diferencia, el hermano John MacArthur hace una diferencia entre el término siervo y el término esclavo. Aquí la Reina Valera lo traduce como siervos, pero la palabra en griego es doulos, es esclavos. Y dice John MacArthur, un siervo es alguien que se pone a disposición de alguien. Dice, pero un esclavo es alguien que ha sido adquirido, que ha sido comprado, que es posesión de alguien. Y nosotros somos posesión de Dios porque misericordiosamente Él nos ha comprado, nos ha adquirido por medio de la obra de Cristo. Y ahora nosotros
le servimos para siempre y le servimos con esa libertad que ahora gozamos en Él. Somos esclavos libres, somos siervos de la justicia, siervos de Dios. Y Pedro les dice así: ustedes van a hacer callar la ignorancia de los insensatos, siendo libres, siendo siervos de Dios. Compórtense como tales y van a hacer callar la ignorancia de ellos. Ahora, hermanos, vamos a Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas capítulo 5, versículos 13 y 14. Dice aquí el apóstol Pablo: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El verdadero creyente, hermanos, no es el que va a decir: soy libre y puedo pecar. Soy libre y estoy libre de los mandamientos de Dios, estoy libre de la ley de Dios y puedo hacer lo que quiera. Al final el Señor ya me salvó. Ese no es el pensamiento de una mente regenerada. Ese no es el pensamiento de un creyente. Un creyente, hermanos, procura, anhela guardar los mandamientos de Dios. Porque para nosotros los mandamientos de Dios no son gravosos. Y ahora nosotros en Cristo podemos ver los mandamientos, podemos ver la ley de Dios como es. Podemos ver los mandamientos como lo que son: buenos, como lo que son deleitosos, como lo que son liberadores. Acompáñenme al Salmo 119, hermanos, por favor. Salmo 119. Versículos del 44 al 48. Dice aquí el salmista, versículo 44: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Vean el deseo, el anhelo que tiene el salmista: guardar su ley siempre. Pero miren el versículo 45: y andaré en esclavitud. ¿Dice eso? Dice: andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Y si consideramos el contexto, hermanos, anterior, del versículo anterior, se está refiriendo a que está diciendo en otras palabras: andaré en libertad porque voy a guardar tus mandamientos, porque voy a buscar guardarlos. Y es así como el creyente ve la ley de Dios, es así como el creyente ve los mandamientos, que queremos guardarlos porque sentimos esa libertad de que ahora podemos en Cristo servir a Dios en santidad, en justicia todos los días de nuestra vida. Esa es la verdadera libertad cristiana. Versículo 46: hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Versículo 48: alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Versículo 143: aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Versículo 147: he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Así es como un creyente ve la ley
como ve los mandamientos, los ama, se deleita, se regocija en ellos, medita en ellos, los quiere proclamar aún delante de los reyes y sobre todo los quiere guardar siempre y eternamente. Entonces, hermanos, la libertad cristiana no consiste en una libertad para pecar. Los que piensan de esta manera, como dice nuestro párrafo 3, pervierten el propósito principal de la gracia del Evangelio para su propia destrucción. Una persona que piensa de una manera libertina está en camino a la perdición, porque no ha entendido el Evangelio. El Evangelio, hermanos, nos hace libres para servir a Dios. El Evangelio nos hace libres para obedecer a Dios, para guardar sus mandamientos. Y por eso dice la confesión que aparte de pervertir esa gracia, lo hace para su propia destrucción. Quienes practican el pecado a causa de la libertad cristiana realmente no saben qué es la libertad cristiana. No existe tal como una libertad cristiana que me permite pecar. Como dice el doctor Sam Waldron, la libertad no es el derecho a hacer lo que me plazca. La libertad es el derecho a hacer lo que Dios quiere que haga y sin temor. De hecho, hermanos, la libertad en Cristo, la libertad cristiana, más bien debe alejarnos cada vez más del pecado y llevarnos a amar cada vez más su ley, debe llevarnos a querer servir más al Señor todos los días de nuestra vida. El fin, hermanos, el propósito de la libertad cristiana es, como vimos de las palabras de Zacarías, que liberados de las manos de todos nuestros enemigos, podamos servir al Señor sin temor, en santidad y en justicia. Como conclusión, hermanos, este capítulo 21 que hemos estudiado en las últimas semanas, este capítulo 21 nos ha enseñado que Cristo ha comprado para nosotros esa libertad, esa verdadera libertad. Nos ha enseñado este capítulo que la libertad cristiana es un regalo de Dios, es un don precioso de Cristo para nosotros los creyentes que Él aseguró mediante el pago de su propia sangre en la cruz del Calvario. Este párrafo 21 nos ha enseñado que la libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en una serie de bendiciones, en una serie de libertades. Vimos en el párrafo 1, hermanos, que nuestra libertad consiste en una libertad de la culpa del pecado, en una libertad de la ira condenatoria de Dios, en una libertad del rigor y la maldición de la ley, en una libertad del presente siglo malo, en una libertad de la esclavitud a Satanás, en una libertad del dominio del pecado, en una libertad del mal de las aflicciones, en una libertad del temor y el aguijón de la muerte, en una libertad de la victoria del sepulcro y en una libertad de la condenación eterna. Esa es la libertad, hermanos, que por gracia tenemos en Cristo. Él nos ha libertado de todos nuestros enemigos para que podamos servirle. Pero vemos aquí el contraste también. ¿Qué pasa con aquellos que no han puesto su confianza en el Señor Jesucristo? ¿Qué pasa con aquellos que están muertos en sus delitos y pecados? ¿Qué pasa con aquellos que han rehusado creer en el Evangelio? Lo contrario.
Ellos son esclavos, ellos no son libres de la culpa del pecado, ellos no son libres de la ira condenatoria de Dios, ellos no son libres del rigor y la maldición de la ley, ellos no son libres del presente siglo malo, ellos no son libres de la esclavitud a Satanás, ellos no son libres del dominio del pecado, ni del mal de las aflicciones, ni del temor a la muerte, ni de la victoria del sepulcro, ni son libres de la condenación eterna. Y querido amigo que estás aquí, probablemente esa sea tu situación. Probablemente seas un esclavo del pecado. Probablemente tengas todo esto en contra tuya y no has experimentado la verdadera libertad que únicamente viene a través de la fe en Cristo y del arrepentimiento de tus pecados. Pero escucha esto, querido amigo, lo que el Señor Jesucristo dijo. Él dijo en Juan 8, versículos del 34 al 36, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La pregunta es, querido amigo, ¿quieres ser libre de la esclavitud del pecado? ¿Quieres ser libre del dominio de Satanás sobre tu vida? ¿Quieres ser libre de la condenación eterna? ¿Quieres experimentar la verdadera libertad que gozamos los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo? Bueno, la respuesta es: arrepiéntete de tus pecados y confía en aquel que se despojó temporalmente de su gloria celestial y vino a este mundo en humillación y derramó su sangre en esa cruz para que tú, querido amigo, puedas disfrutar verdaderamente de esa libertad. De otra manera, amigo, si tú no vas a Cristo, vas a perecer en esta vida y en la venidera, y en esta vida vas a perecer en esclavitud, bajo el dominio de tu carne, bajo el dominio de tus pecados. Pero en Cristo hay verdadera libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y si Cristo te liberta, querido amigo, serás verdaderamente libre. Y amados hermanos, que esta libertad que hemos por gracia adquirido en Cristo, se pueda manifestar, hermanos, en una creciente búsqueda de santidad. Que en esta libertad, hermanos, que gozamos en Él, se manifieste en una creciente búsqueda de santidad, de adoración, de servicio a nuestro Dios. Porque Cristo para eso nos hizo libres, para amarle, para conocerle, para servirle todos los días de nuestra vida, con libertad, hermanos, en santidad, en justicia. Ese es el propósito por el cual Cristo vino, para salvarnos, para que seamos verdaderamente libres. Y que esta misma libertad, hermanos, también nos motive a adorarle al Señor en este día. Así que vamos a orar, hermanos, y demos gracias al Señor por su palabra.